Solo voy a leer 3 versículos de Hechos 25, pero vamos a hacer nuestro estudio del versículo 1 al versículo 12. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que se hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Amados hermanos, los quiero conectar un poquito con la historia. Capítulo 24, capítulo 23. Desde el capítulo 23 nosotros tenemos un fuerte indicio que Dios le dijo a Pablo: tú no vas a ir a Jerusalén, sino vas a ir a Roma. Y estando en Jerusalén le dice, tú vas a ir a Roma. Recuerdan que cuando él bajaba a Jerusalén, trayendo una ofrenda para los hermanos, él tuvo un aviso por el Señor, por el Espíritu Santo, un aviso por los hermanos. O sea, guerrero que muere avisado es un tonto, ¿o no? Es verdad. Yo siempre he visto que a los señores de la milicia le dicen que lo más preciado que ellos tienen es su arma de dotación, que la tienen que tener alistada, limpiada. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento la usan. Pero yo he hablado con muchos militares que ellos dicen: pastor, yo nunca la he usado en la vida, no he tenido la necesidad y espero no tenerla. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Significa que no la tiene que alistar? Tiene que alistarla como si la hubiera o la va a usar hoy, porque el día menos pensado tiene que defender la patria. El día menos pensado puede recibir un atentado. Pablo tiene que recordar que Dios tiene un propósito con él. A veces nosotros tenemos propósitos muy nobles y queremos hacer nuestra voluntad. Y en este trasegar, como no creyéndola, Pablo se fue para Jerusalén, estando avisado que iba a ir a Roma. Ahora, él no sabía cómo iba a ir a Roma. Pero llega a Jerusalén y encuentra una realidad muy triste. Miren, queridos hermanos, predique el evangelio y las personas no te van a querer. Predícales lo que lo que te quieren escuchar y vas a llenar multitudes. Si acá les decimos que el próximo viernes tenemos viernes de sanación, vienen ustedes con un poco de enfermitos. Y queridos hermanos, Dios sana. Oramos para que Dios sane. Y Dios puede sanar. Yo he visto sanaciones de manera sobrenatural, sobre los medios cuando los diagnósticos son malísimos. El pueblo de Dios se une para orar. Y es una manera extraordinaria como el Señor responde a esta realidad. He visto personas ser liberadas de los demonios, de los espíritus. He visto personas que han superado adicciones por las cuales solo Dios puede obrar en sus corazones. Porque Dios es todopoderoso. Pero esa no es la razón de nuestra vida. Estos hombres religiosos, miren, los más importantes de Jerusalén. Ahora, piensen en Jerusalén no como en una pequeña ciudad. Era una ciudad tan importante que le había dado problemas a Roma una y otra vez. Se habían levantado revueltas. Revisen la historia. Los judíos eran judíos. Revisen antes de Cristo y después de Cristo. Vencieron
legiones. Por eso cuando los judíos se levantaban, los romanos escuchaban. Un imperio les tenía miedo. Los judíos eran muy revoltosos. Y siempre, en toda familia hay un revoltoso, en toda iglesia lo hay. Y ellos se levantaron contra el hombre de Dios, contra Pablo. No obraron, como dice las escrituras, que ellos defendían. ¿Saben qué hicieron ellos? Obraron según su sentido común, lo que a ellos les parecía. Yo quiero llamar su atención, porque estos textos que están aquí, la escritura dice, para nosotros fue puesto, para nuestro aprendizaje. Hoy yo quiero desafiar a la congregación, a los hijos de Dios, para pelear la buena batalla de la fe, antes que estar luchando por otras cosas en la vida. Y Pablo en esta lucha, en esta carrera de la fe, en esta batalla de la fe, encontró algo muy interesante: la oposición, la persecución, la adversidad. Y cuando uno está pasando por esos momentos, uno clama al Señor, uno tiene un sentido de impotencia porque no puede hacer nada, porque siente que todo se le está viniendo encima. Todo el capítulo 24 nos dice y nos narra cómo los judíos le querían matarle. ¿Qué judíos querían matarle? Acá el versículo 25 dice: llega un nuevo gobernador a la provincia, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo para rogarle que les tuviera dar una gracia. ¿Saben cuánto tiempo pasó entre el capítulo 24 y el capítulo 25? 2 añitos. 2 añitos en la cárcel. 2 añitos mientras que Félix cada vez que podía llamaba a Pablo para decirle: venga, te voy a escuchar. Pero él no quería escucharlo. ¿Y sabe qué quería? Un soborno. Él quería dinero para dejarlo libre, porque él sabía que era inocente. Pero como Pablo no lo iba a sobornar, él trajo mucho dinero. Él podía haber dicho a las iglesias: hermanos, juntemos un dinerito para ayudar a Félix para que tenga el favor de darnos una condescendencia. ¿Eso cómo se llama? Soborno. Y yo les dije el domingo pasado: alejémonos del soborno. El soborno destruye las relaciones, destruye los principios, y lo que más destruye es el corazón. Porque usted puede comprar muchas cosas en la vida y evitar el discipulado de Dios. Usted compra a un policía en la esquina, evita el comparendo. Se ahorra un dinerito, pero no aprendió nada, sino se hundió en el soborno. Usted compra favores en el trabajo y se hunde en el soborno. Y quien es sobornado sabe cómo va en esa amistad, en esa relación, va así, amarrado. ¿Qué quieres? Pasaron 2 años. ¿Y saben qué es lo interesante? 2 años en la cárcel. Pero la escritura no nos narra una queja de él, un desistimiento de él, mucho menos que su fe se ha quebrantado. Él mismo escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo, ¿sabe a qué conclusión llega? Que no hemos venido a ser felices, a tener bienestar, a pasarla rico, bueno y sabroso, sino a ser santificados. ¿Sabe qué implica? Que te arranquen esa vieja persona que no confía en Dios y ser revestida de una persona que confía en Dios. ¿Saben qué requiere la confianza? Cerrar los ojos
y tirarse en los brazos del Señor. Yo no puedo. El sentido de impotencia, ¿sabe qué da? Miren, hace unas cosas interesantes. Yo lo he vivido en estos días. A uno se le baja la presión. Yo ahorita estoy calientico, y yo digo, Señor, hoy yo me siento contigo. Pero en el sentido de impotencia, de vulnerabilidad, de fragilidad, hace que la sangre por alguna razón no circule bien, el cuerpo se enfríe, tu pensamiento es torpe, no duermes. Ayer Oscar y Nicole estuvieron conmigo hasta casi las 2 de la mañana. Me dijeron, ¿mañana vas a predicar? Sí, mañana me levanto a predicar. ¿Y por qué no llamas a alguien que predique? Porque hay que predicar, mis hermanos. Según de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella la gloria eterna. En estos dos apartados dice en algún momento que vas a recibir bienestar, felicidad, tu cuenta va a aumentar. Usted no encontrará eso aquí. 1 Timoteo 5:10. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Yo sé que de ese versículo usted dijo, oiga, va a ser poco tiempo. Pedro le está escribiendo a la iglesia que está siendo perseguida. ¿Saben hasta cuándo sufrieron ellos? Hasta que cuando muchos de ellos fueron azotados, empalados, clavados, quemados, crucificados. El poco tiempo está diciendo, mientras que estén en esta tierra tendremos sufrimiento. Y vive el cristianismo de verdad. Y tu familia no te va a querer. Y si tienes hijos no creyentes, no te van a querer. Y si tienes padres no creyentes, no te van a querer. Porque te van a decir fanático, insensible. Para Pablo y cualquier creyente las pruebas son reales. Y con todo, esa tribulación, yo les quiero decir, es momentánea. Según de Corintios 4, 17, 18. Mire Pablo cómo escribe con el corazón en la mano, dice. Estamos llegando al final de la vida de Pablo. Hemos pasado primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Algunos viajan es de placer, no para hacer misiones. Según de Corintios 4, 17, 18. Él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas como se ven, sino como que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A veces nos angustiamos y nos ahogamos en un pequeño vaso de agua. Pastor, tengo problemas en el matrimonio. Pastor, tengo problemas con mis hijos, están en la adolescencia. Pastor, tengo problemas con el trabajo. Tengo problemas conmigo mismo. Oigan, ¿quieren que les cuente yo mis problemas? Y con todo tenemos que estar aquí. Y con todo tenemos que servir. Esta vida es cortica. Pablo está 2 años en la cárcel. El texto de la Biblia ahorita no he encontrado una sola queja. Él escribió 13 cartas. No tiene una queja. No tiene un reclamo.
No tiene una manera de desanimarse. Todo lo contrario, él dice, yo estoy aquí porque Dios me fortalece, porque Él me llamó, Él me envió y porque amo al prójimo. Y porque sabía personas que, miren, en muchos lugares había mucho público, en otros lugares muchos enemigos, en otros lugares ni un amigo. Y con todo él predicó. Han pasado 2 años en la cárcel. Ellos saben que es inocente. Santiago también escribe a la iglesia, capítulo 1, versículo 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo les voy a decir, esto es lo más difícil que puede haber cuando tú estás angustiado. Cuando tu salud está en peligro, cuando tu dignidad está en peligro, cuando tu integridad está en peligro. Señor, ¿cómo me pides que tenga gozo? Y ¿saben qué es lo interesante? Es que no es tu gozo. Es lo que Dios está haciendo en ti. Es una leve, corta tribulación. Se va a llevar la vida. ¿Saben por qué? Porque la vida mortal no es fácil. Si la vida mortal fuera fácil, tuviéramos hijos ejemplares, puntuales, cristianos de verdad, cónyuges. Mire, un verdadero cónyuge, ¿qué hace? Ama a la persona que dice con la que se casó, se va a unir a esa persona y va a procurar su felicidad. Pero la gran mayoría de nosotros, por no decir el 99.9%, queremos ser felices a costa del otro. Haz esto por mí. Y yo me siento feliz. Y la Biblia dice que el principio del amor es hacer feliz al otro, sufrir las penalidades por el otro, llevarlo a cuestas al otro. ¿Por qué tenemos problemas? Porque nosotros pensamos a veces como el mundo piensa. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Los idolatramos. Hoy yo los quiero llamar al arrepentimiento, mis amados hermanos. Porque están 2 pensamientos en el mundo: la voluntad de Dios y la voluntad del mundo. ¿Hasta cuándo seréis torpes y seguiréis el mundo y la filosofía del mundo? ¿Ustedes creen que Dios no lo ve? Santiago le dice a la iglesia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... ¿Saben qué significa paciencia, carácter, cojones, valor? Un hombre que a pesar de que las cosas estén mal diga: yo continúo, yo sigo. No ser pusilánimes, cobardes, medrosos, miedosos. ¿Cuántas iglesias tenemos que hay mujeres que predican, enseñan y hacen? ¿Saben por qué? Porque están compuestas por hombres que realmente no salen al frente a hacer lo que tienen que hacer. Necesitamos más hombres que sirvan, más diáconos, más ancianos, más pastores. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Miren, la prueba, ¿sabe qué hace con nosotros? No solamente que tengamos paciencia, sino ser perfecto y cabal. Ahora, no es perfecto como en la eternidad. Es perfecto en el sentido de que estamos haciendo todo lo que podemos por agradar a Dios. ¿Y cabal qué significará? Inteligencia, que no estamos locos. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar en un tema muy importante, en las coyunturas de la vida. ¿Saben cuál es el título de la predicación? Una coyuntura. Pablo no tuvo 1, 2, 3, tuvo muchas. ¿Qué es una coyuntura? Es cuando 2 pensamientos se encuentran. 2 pensamientos se encuentran. Uno, ¿cómo entiende una coyuntura? ¿Cómo se llama aquí? Acá tenemos 2 huesitos. Cúbito y radio. ¿Y este? Húmero. El húmero. Lo que lo une es la coyuntura. Sí, pero es una coyuntura. En esa coyuntura tiene que articular las 2 cosas. Si mi brazo compite uno contra el otro, sería algo muy triste.
Y en estos 11 primeros versículos vamos a ver una coyuntura y vamos a ver qué coyuntura hay. La primera, punto 1, lo que declaran los judíos. Y el punto 2 es lo que declara Pablo, porque las dos cosas no se ponen de acuerdo. Punto 1, lo que declaran los judíos. Porque los judíos son hombres religiosos, hombres que dicen que temen de Dios, que conocen a Dios. Y es lo que yo veo en muchos casos. Muchas personas que hablan de Dios, predican a Dios, que dicen que creen en Dios, pero no le sirven a Dios. O mejor, le sirven al Dios de su corazón. ¿Saben cómo es el Dios de los judíos? Un Dios que permite la mentira. Un Dios que permite la calumnia. Un Dios que permite el asesinato. Un Dios que permite el complot. Un Dios que permite la injusticia. ¿Ese es el Dios de los judíos? ¿Es el Dios de la Biblia? No, no lo es. El Dios de la Biblia dice, si tu hermano está pecando, ayúdale, sosténle. No le des la piedra y lo hundas. Ámalo. Para que esté firme, para que vuelva, para que se sostenga. Abandonar es muy fácil. ¿Cómo se llaman los que abandonan en un combate? Desertores. ¿Usted imagina? Sale al frente a combatir, va con 5 compañeros y cuando se da cuenta, se fueron. Y usted está... Queridos hermanos, la vida cristiana es una batalla contra el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas nos está ganando. Y aunque no prevalecerá, dice la Escritura, no quiere decir que nosotros estemos como, bueno, Dios dijo que va a ganar, entonces que Él haga la obra. Es que Dios hace la obra a través de personas. Dios llamó predicadores, llamó ancianos, llamó diáconos, llamó miembros de una iglesia. ¿Ustedes son soldados de Cristo o no lo son? ¿Son hijos de Dios o no lo son? Hoy el llamado es a su corazón, porque el culto no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el nombre de la iglesia, tiene que ver con nuestro Dios y el testimonio que le damos al mundo, a nuestros familiares, que nos convenció. Y los judíos aquí, en esta realidad histórica, es la evidencia del hipócrita que ha caminado durante todos los siglos de los siglos que están descritos en esta escritura. Que muchos de ellos dicen que creen en Dios y que conocen a Dios, pero sus decisiones y sus palabras los acusan. Ellos venían con un ardí. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Es como que cuando tú invitas a alguien, dice: hermano, venga, yo lo quiero invitar a comer, a cenar, y luego tú lo quieres, no es halagar, sino venderle algo, abusarte de su confianza, pedirle un favor. ¿Usted cómo se siente? Abusado. ¿Saben qué hicieron los judíos? Recuerden, los judíos eran un poder religioso, político y económico, y aún ellos eran un problema para el imperio. Revisen desde el siglo segundo, tercero, época de los macabeos. Luego viene la época de los celotes, de los nazarenos. Esos eran grupos violentos.
que mataban así como estaban planeando matar a Pablo. ¿Se acuerdan que habían 40 hombres que se habían conjurado? No comeremos. Yo creo que 2 años no habrían sobrevivido. Dios lo guardó a Pablo 2 años. Ellos tienen una apariencia de piedad, de que, ay no, es que esto lo hago por Dios. Tengo tanto celo de la palabra de Dios, tengo tanto celo del templo, tengo tanto celo de Jerusalén. ¿Y saben por qué? Decía, porque si lo traen a Jerusalén, allá lo mataban. Este era un gobernador del Imperio Romano y no le tenían miedo. Y yo quiero recalcar eso. Todo el que obra mal terminará mal y ya lo verán. Acá hay una coyuntura en la posición de los judíos. Miren, queridos hermanos, versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Salieron al encuentro de Festo. Festo reemplazaría a Félix. Félix que era un hombre malo, corrupto. Todos los corruptos tarde o temprano los echan a patadas del trabajo. Porque está ahí simplemente porque él compra su puesto. Pero un día llegará alguien que no podrá comprar. Y llegó Festo en reemplazo de Félix, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Los judíos, ¿qué declaraban? ¿Saben qué declaraban ellos? Queremos justicia. Queremos hacer lo que es correcto, lo que está bien para Dios. Cuánta hipocresía hay en lo que ellos dicen y lo que está en su corazón es algo contrario. Y no estoy haciendo un drama de esto, es lo que dice el texto. Nuevamente les leo. Recuerden el versículo 3 y voy a saltar luego al 6. Pidiendo contra él como gracia, o sea, haznos este favor, que le hicieran traer a Jerusalén. Ellos querían juzgarle justamente como demanda Dios en su palabra, no. Dice aquí, para matarle en el camino, ni a juicio llegaría. Versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Queridos hermanos, si tú no puedes probar las cosas con las escrituras, mejor quédate callado. Si no puedes probar las cosas con tu testimonio, mejor quédate callado. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. No voy a explicar este versículo porque lo voy a explicar después. Y voy a ser reiterativo en este pasaje. Recuerden que el hipócrita va a tomar estos dos aspectos. Tengo temor de Dios, me apego a la ley, cuido el templo, pero también estoy obrando para dar un buen testimonio afuera. Ese es el hipócrita. El judío que quiere otra cosa en su corazón. Punto 2. Recuerden que el título es una coyuntura. ¿Qué es una coyuntura? Cuando se encuentran dos fuerzas, dos cosas así. Y si no se organiza eso termina mal. Y las coyunturas pueden ser también dos caminos, dos luchas de clases, dos verdades. Hoy tenemos a los hijos de Dios y a los hijos de los hombres. Lo que declara Pablo es el punto 2. Recuerden que el punto 1 es lo que declaran los judíos. Una verdad para ellos. Ellos dicen, o sea, solo piensen en ellos cómo se presentaban, con sus vestiduras impecables, elegantes, con sus cortes. Ellos venían con soldados, con guardaespaldas.
Nosotros, ¿cómo le llamaríamos a aquellos que llegan así con guardaespaldas, en buenos carros? No, bueno, están los dos posiblemente. Y Pablo se presenta aquí solo. Punto 2, lo que declara Pablo. ¿Y Pablo qué declara? Versículo 8. En su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. ¿Saben qué es lo que está diciendo él? Todo lo que yo he hecho, lo he hecho delante de todos. Cuando uno habla de la ley, está hablando de Moisés y está hablando de Dios. Por eso el argumento de muchos es, si tú no lo puedes probar con la escritura, no hables de Dios. El mismo argumento que usaron los judíos lo usa Pablo. Y él dice, yo no he pecado. La palabra pecado acá es, yo no le he transgredido, no le he dado, no me he equivocado de dar en el blanco. O sea, no he ofendido a Dios. Recuerden que él habló del Dios de sus padres en el versículo 24. A los judíos en ese momento los llamó hermanos. En el momento le dijo que él era fariseo como ellos eran fariseos. Pero ellos que estaban empecinados en hacer su voluntad. Y miren que esto es muy fácil de aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros usamos los argumentos bíblicos para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos justificamos con la Biblia? Pablo dice en el versículo 8, alegando en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Miren, el templo era algo muy importante. Ellos se rasgaban las vestiduras porque decían y acusaban a Pablo que había llevado un invitado no digno del templo. ¿Cuántos de ustedes dicen, no voy a la iglesia porque ayer la embarré? No sé en qué, en algo. No, ven a la iglesia porque acá el Espíritu Santo obrará en ti, te hablará a ti por medio de la palabra para que te arrepientas. Y así como David se arrepintió, podrás decir, yo Señor he pecado contra ti solo he pecado. Y el Señor te devolverá el gozo de tu salvación diciéndote, tranquilo hijo mío, yo te voy a limpiar de ese pecado. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? A través de las pruebas. Lo que tú más amas, lo que tú más quieres en tu corazón, por lo que tú más te quiebras, es donde Dios va a tratarte. Y posiblemente lo que te tendrá que quitar. Pablo en pocas palabras, ¿saben de qué está hablando? Y está diciendo, querido Festo, yo soy íntegro. Lo que yo vivo en el templo, lo vivo fuera del templo. No he pecado ni contra la ley ni contra el templo y no he pecado tampoco contra el César. Ahora, queridos hermanos, integridad no tiene que ver con no equivocarse o no fallar o no pecar. Integridad tiene que ver con algo totalmente diferente. Que somos honestos delante de Dios. ¿Saben qué dice la Escritura? Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. ¿Qué debes pensar tú de ti delante de Dios? ¿Soy pecador? ¿Eso es correcto o no es correcto? Hoy un pecador les está predicando. Un hombre que se angustia frente a la tribulación. Un hombre que se equivoca al tomar decisiones. Un hombre que lucha en su matrimonio, lucha con sus hijos, lucha en su trabajo. Si quieres pensar bien de ti, mira al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y dile, Señor, yo soy pecador, tú eres santo. Él es el santo de Israel.
Lo que Pablo declara es, dice, yo soy íntegro, tengo un correcto pensamiento de mí, nunca he hecho nada intencional para quebrantar la ley, cosas en el templo o cosas contra el César. Y mi pregunta es, ¿cuál es su defensa de ustedes ante Dios? ¿Cómo deciden en la vida? ¿Para agradar a los hijos? ¿Para agradar al cónyuge? ¿Para agradarse ustedes mismos? Porque algunos son así. Somos profundamente hipócritas. Porque quiero darle un champucito del mundo a mi cuerpo. Entonces yo mañana no voy a la iglesia porque hoy me voy a trasnochar. La integridad de ser en cualquier lugar lo que uno es. Si usted es un bandido afuera, usted es un bandido acá adentro. Ahora, cuando digo usted es un bandido, no piensen que estoy hablando solo de los hombres. Acá hay bandidos y bandidas. Y esta es una iglesia de bandidos, porque todos somos pecadores. Pero pecadores que por la gracia del Señor estamos viendo que en la tribulación, en la prueba, el Señor nos va a afianzar. Y miren lo interesante, la escuela no la escoges tú, la escoge Dios. Es el hogar que Dios te dio, la iglesia que Dios te dio y la sociedad donde tú vives. Yo les aseguro que si estuvieran ustedes así en el embrión, sí, no, antes del embrión tendrían que hacer eso, porque que alguien les preguntara, ¿dónde quieres nacer? La mayoría escogería cualquier país menos Colombia, cualquier país menos Sudamérica. Les pregunto, ¿son íntegros realmente? ¿Su corazón es honesto delante de Dios? En el Antiguo Testamento, integridad tiene que ver con una condición intachable, de sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad. No hay términos medios. Cuando tú te examinas con la Escritura, ¿cómo te encuentras? Porque Pablo está diciendo eso. No he violado la ley, no he violado el templo y no he obrado contra el César. ¿Qué quiere decir? Que siempre me he comportado de manera sincera, sensata, recta y moral. El Nuevo Testamento nos da la misma idea. Y yo quiero que nosotros consideremos esto. No es la obra tuya, es la obra de Dios. 2 Corintios 5:17. Para que se despeguen las hojitas nuevas, uno tiene que ir, buscar. Dice 2 Corintios 5:17, digo el pastor. Ya la encontré. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué es lo que dice este versículo? No que tú lo estás haciendo nuevo, que Dios las está haciendo nuevas. Yo les quiero recordar algo interesante, mis amados hermanos. La fe bíblica es para los salvos y la fe tiene 3 componentes. De los 3 componentes, hay 2 que es común a toda la humanidad, porque todos creen en algo. La fe tiene 3 componentes: el creer, el conocer y el confiar. Todos tienen fe. Pregúntele afuera a un alcohólico, pregúntenle a una persona que está en la calle, él cree en Chuchito Lindo. Amados hermanos, tengan cuidado, porque los demonios también creen, dice nuestras santas escrituras. ¿Sí se acuerdan? Los demonios también creen. Y los judíos creían en Dios, pero no eran hijos de Dios, eran hipócritas, religiosos, convenidos y querían hacer su voluntad. Y no se va a dormir con lo que estoy diciendo,
Porque usted puede decir, no, es que yo creía. Alguien me dirá, no, pero pastor, los que conocen de Dios, ellos sí son cristianos. ¿Saben qué dice la Escritura? Los demonios también conocen. Y conocen mucho mejor. ¿Recuerdan cuando Jesús llegaba a Gadara? El endemoniado, que estaba todo así, desnudo, encadenado, que gritaba. Cuando viene Jesús se queda quietecito. Habían solo 2000 demonios en él. Y esos 2000 demonios gritan a una manera increíble. Hijo de David. Oiga, ¿y ustedes qué hacen? No, es que conocen. El que tú conozcas las doctrinas de la Biblia, que conozcas la Biblia, no te hace hijo de Dios. Pero ¿saben qué tienen los demonios, los impíos que creen y conocen? Que no pueden tener y que no tienen, porque eso solo lo da el Espíritu Santo. Y eso hace la fe verdadera. Lo otro es idolatría. ¿Saben qué hace el idólatra? Cree en el ídolo. Y cuando lo ve al ídolo, se inclina. El creyente verdadero confía. La estoy pasando mal, pero esto es una leve tribulación. Estoy entre la vida y la muerte, pero esto es una leve tribulación. Mi salud está mal, es una leve tribulación. Mi economía está mal, es una leve tribulación. Estoy luchando con el pecado, es una leve tribulación. Y recuerden que la palabra leve, cuando Pablo la pone, es toda la vida. Nunca dejaremos de pelear con el pecado. Nunca dejaremos de pelear con la mortalidad. No hay ninguno aquí que esté rejuveneciéndose, así vaya al cirujano. Pablo declara que es una nueva criatura en Cristo. Y en 2 Corintios 5, 21, o sea, en el mismo pasaje, por eso no lo cerré, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios delante de Él. Si tú te llamas cristiano, confía en este texto, no confíes en lo que tú ves. Se lo suplico, porque Satanás te sopla al oído para desanimarte, para que sigas en tu condición de pecado, para que no luches, para que no sirvas. No hay un solo texto en la Biblia que dice que el cristiano retrocede. No hay un solo texto en la Biblia que dice que el cristiano verdadero, guiado por el Espíritu Santo, permanentemente cae en la apostasía. No estoy diciendo que no peque. No estoy diciendo que no va a tener momentos de aflicción. Acá una pregunta extraordinaria a dos papitos que quiero mucho, Andrés y Ivonne. Cuando Julieta se porta mal, ¿ustedes qué hacen? ¿La felicitan? ¿La premian? ¿Qué hacen, Julietica, contigo? ¿Es un momento de alegría? ¿Cierto que no? Pero tú sabías que te estabas portando mal, ¿o no? Ok, y sabías que va a haber castigo por eso. Esa es la convicción del Hijo. Todo creyente debe confiar en el Señor, que cuando nos apartamos un poquito nos va a traer con cuerdas de amor. Que cuando dejamos de confiar en Él, Él va a decir, mira, tú no lo solucionaste, yo lo soluciono por ti. Ese es nuestro Dios. Y ¿sabe qué es lo más interesante? No es para que se haga tu voluntad, sino mi voluntad en ti. Pablo no sabía que en su defensa, en medio de esa nueva criatura que él es, él alegando en este escenario, diciendo, mi fe no me ha hecho pecar.
ni contra la ley, ni contra el templo, ni tampoco en mi vida civil. Y ustedes no lo pueden comprobar. Él es un hombre íntegro. Los fariseos religiosos son hipócritas. Dicen que quieren hacer las cosas bien, pero las hacen delante de todos bien, pero a espaldas las están haciendo mal. Vamos a leer Hechos 22, del 12 al 16, solo para entender lo que les estoy diciendo. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Acá hay una paradoja en este texto. El Pablo que conocemos es un Pablo que en un momento de su vida nació de nuevo. Un Pablo niño en la fe, bebé en la fe. Él decía: yo he perseguido la iglesia, soy pecador, no quiero servir. Y Ananías, ¿qué le dijo? No te veas como tú te ves. Dios te ha llamado, te ha escogido. Sirve. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hay una voluntad de Dios debajo de todas las decisiones de los judíos, de los gobernadores de Judea, del mismo Pablo. Nadie quiere estar en prisión 2 años, les aseguro. Pero usted mañana se puede equivocar. ¿Qué días me hablaron de un accidente en moto? Muchos motociclistas. Y rozaron, empujaron, pasó algo con una muchacha. La mataron. La decisión del momento: huyamos. Nadie nos vio. ¿Saben qué es lo interesante? Que Dios es el que sabe todas las cosas. Y en ese mismo momento, a esa misma hora, puso 2 personas que estaban grabándolo todo. Y una decisión te puede llevar a la cárcel. No sé si ellos son cristianos o no son cristianos. Puede que hayan cristianos. Uno en un solo momento puede tomar una decisión y embarrarla. E ir a la cárcel, perderlo todo. Una firma, un mal trato, un mal pacto, un mal acuerdo, un mal negocio, te puede hacer perder todo lo que tú has hecho por toda la vida. Para que entiendas y comprendas que donde Dios te quiere llevar y te quiere poner, te va a llevar. Hechos 25, 10 al 12, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no me rehúso a morir. Y esto es algo que yo quiero que tú aprendas conmigo. Amados hermanos, lo más digno de un ser humano es arrepentirse, pedir perdón. Lo más valiente, no justificarse, no decir no me dejo. La soberbia es algo que Dios condena. La Biblia, todo el Antiguo Testamento dice: este pueblo es de dura cerviz. Ellos se sentían importantes por sus riquezas, por su templo, por sus murallas. Ningún imperio nos ha conquistado, decían. Y Dios levantó un solo imperio para diezmarlos, conquistarlos y avergonzarlos y mandarlos de esclavos.
Hoy yo te ruego, te pido que te doblegues ante nuestro Dios, ante nuestro Señor, que tu vida hoy cambie, que te comprometas, que te consagres ante Él. Vale la pena servir al Señor. Y servir al Señor no es ser un utilero. Servir al Señor es que tú leas tu palabra, ores, te congregues, apoyes la iglesia con los dones y los talentos que tienes. Y si tu justificación es A, B, C, H, D, o el abecedario completo comprende algo, en Cristo ya no eres esa persona que eres. Él te ve justo, santo. Todos tus pecados han sido perdonados. ¿Hay que trabajar en ellos? Sí. ¿Cómo? Luchando contra el pecado, no contra Dios. Es corriendo a Dios, no huyendo de Dios. Pablo dice, si he violado la ley, si les he agraviado en algo y debo de morir, moriré. El mejor testimonio que tú tienes para contar es, no, es que el otro día me dijo un señor que me arreglaba el carro. Salí en día de pico y placa, un día que no podía sacar el carro. Ay, se me enamoró de mí el policía. Ustedes saben cómo hablan esos señores. No es mi término. Que va a llamar a un tránsito para llevarlo a los patios. Me dijo, no, me dijo, y yo le saqué 20,000 pesitos, le colaboro para el almuercito. Mire, son las 12. Almuerce usted, que yo solo saqué el carro para echar gasolina y guardarlo, que mañana salgo madrugado a un viaje. Así piensa el impío, el no creyente. Evita las consecuencias. No se sienta orgulloso de decir, eso hice. Todo lo contrario, señora gente, póngame el comparendo, hágalo ya pronto porque quebranté la ley. La próxima vez usted va a resistirse. Miren, a mí se me llevaron un día el carro, yo iba muy tarde a una cita médica y llegué con el carro, vi una bahía de un parque, no vi prohibido, no había nada y lo parqué. Me fui a mi cita médica, cuando salí el carro no estaba. ¿Qué pasó? El señor de lo que vende chicles me dijo, se lo llevó la grúa. Cuando fui, la ley dice, no se puede dejar parqueado o abandonado el carro en ningún lado. En la calle. Pague. Aprendí. Puedo estar desesperado, puedo estar lo que sea. Si yo sé, mejor un parqueadero. Aprendí. Con todo lo que pasó, hoy he aprendido de cosas de seguridad, de no confiar, de no dejar todo en un solo lado. Les estoy instruyendo a ustedes. Aprendí. ¿Por qué evitar las consecuencias? Es nuestro Dios el que nos da consecuencias, el que nos guía en la vida, el que abre puertas, cierra puertas. ¡Gloria a Dios! Hace unos días estaba en México sintiéndome tan querido y tan amado. Y esta semana me he sentido como un esclavo de las galeras, perseguido, atormentado, sin dormir, sin comer. Y yo decía, Señor, ya aprendí. Quiere que sea humilde. Yo pienso que soy humilde y no lo soy. Quiere que yo me doblegue ante Él, lo voy a hacer. Porque si yo resisto, es que Dios es más fuerte que yo, más duro que yo, y Dios estaba gobernando la vida de Pablo. Y Pablo, aunque no había pecado y no había hecho nada, dice, pues si hubiera pecado, que me maten, está bien. Tú estás dispuesto a dar la vida por el Evangelio, porque Pablo, eso es lo que está diciendo en este texto. Está diciendo, si yo hubiese quebrantado la ley, ofendía a Dios, lo que yo debo hacer entonces es morir. ¿Por qué escapar a las consecuencias? Tercer punto, recuerden, una coyuntura entre lo que los judíos dicen y lo que Pablo declara. Entre lo que los judíos declaran y lo que Pablo declara. Pero yo les voy a decir algo, para llamar su atención y terminar. Yo les dije que esta enseñanza iba a ser muy reiterativa. Lo que declara Dios. Tercer punto, lo que declara Dios. Miren, queridos hermanos, este hermoso libro, ¿cómo se llama, Juan David?
la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Santas Escrituras. Lo que dice acá es verdad. Miren, queridos hermanos, todo lo que nosotros vemos que está pasando en Hechos 25, no es como hoy en día, ¿no? Hay cámaras, hay celulares, uno sabe todas las cosas. Esto pasó en una reunión privada. ¿Entre quiénes? Festo y los principales judíos. ¿Sí se han dado cuenta que cuando van a ver torcidos, se reúnen en lugares cerrados, poca luz? Y hoy se cuidan mucho de ser grabados, ¿no? Tratan de esconder todos sus tratos y sus torcidos. Sin embargo, mis amados hermanos, muchas veces para nuestra vergüenza, Dios saca a la luz nuestros pecados. Cosas que guardamos por mucho tiempo. Alguien filmó, alguien grabó, alguien dijo. Acá no es importante ni lo que los judíos dicen, ni lo que Pablo dice, sino lo que Dios dice. Y yo quiero que retomemos estos 12 versículos que estamos estudiando. Dios inspiró a Lucas, al doctor Lucas, a escribirle. Él está escribiendo a un señor llamado, ¿se acuerdan? Teófilo. Él lo quiere convencer. Y ¿saben qué es lo interesante? Que esto que fue en privado, Dios lo deja para que lo lea Teófilo. Y después de Teófilo, todas las iglesias durante 2000 años, hasta este año 2024, como nosotros. Porque nada de lo que hacemos permanecerá oculto. Nada. Siempre hay consecuencias de todas las cosas que hacemos. Y hoy tenemos que meditar que todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones para hacer o para no hacer están bajo los ojos de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Sí saben lo que significa eso. Que Él es el que va a dictaminar justicia. Finalmente, la historia va a terminar, se las cuento en el capítulo 28. Pablo va a morir. Decapitado por el Imperio Romano. No por los judíos. ¿Quién lo quería matar? Los judíos, estos principales hombres, estos hombres que se levantaron. Ellos por años pensaron que se salieron con la suya. Ya Pablo no va a venir a Jerusalén, está en cárcel, de esta no vuelve. Posiblemente ellos sobornaron para que esa decisión fuera de esa manera. Pero ¿saben qué va a ser lo terrible de ellos? Pocos años después, esto ocurrió más o menos entre el año 60, 62 o 63. En el año 70, este pueblo rebelde, contumaz, va a enfrentar 2 legiones romanas. Van a ser sitiados. Muchos murieron de hambre, muchos se comieron unos a otros. Muchos morirán esclavizados, asesinados por los soldados romanos. El Imperio Romano entró, arrasó las murallas, arrasó su templo, los esparció por el mundo, porque es Dios quien hace justicia. Y hoy yo les quiero decir, desde los más jóvenes a los más grandes, no tentemos a Dios. Hoy tú te puedes llenar de justificaciones para hacer lo malo, para seguir en contra de Dios haciendo lo que a ti te place, y tú dices, oiga, no cayó nada del cielo, estoy bien. No me despidieron, estoy bien. No me descubrieron, estoy bien. 8 años después vino el juicio para este Sanedrín, a estos hombres que eran de Dios, que tenían que servir a Dios y al pueblo de Dios, y no hicieron eso, todo lo contrario, lo persiguieron hasta lograr su muerte, no en sus manos posiblemente. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón
mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Tú sabes dónde estás haciendo mal. Tú sabes dónde estás pecando. Tú sabes lo que estás haciendo y ofendiendo a Dios. Hoy te digo, recuerda, si tu corazón lo sabe, y no tienes que ir a la Biblia para saber que estás obrando mal, dice primera de Juan 3:20, anótalo, Dios ya lo sabe. Y todo lo que temes, eso te vendrá. Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, lo que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Y Dios llamó un pueblo para sí, para que le sirviera y pensara para Él. No para que el pueblo dijera, miren mi templo, mira mis murallas, mira nuestra fe, mira nuestra religión. ¿Cuántos se sienten orgullosos de su iglesia? Yo lo voy a decir aquí, la mayoría posiblemente no, porque es pequeñita, porque está en la casa de un cierto Juan José. Algunos miramos el aposento alto, casa sobre la roca. Es que Dios no te llevó allá, te trajo acá. La mayor parte de las iglesias nacieron en casas. La iglesia que estuve en México nació bajo el árbol de un cacahuate. No, de un cacao. Un anciano y una familia. 12 años después eran 35 personas, no, 15 años después eran 35 personas, 20 años después eran 62 personas, después de los 22 años empezó el crecimiento, pero creció a partir de hombres y mujeres fieles. Yo contaba 3, 4 generaciones sirviendo en la iglesia, un coro magistral que canta hermoso, 32 mujeres entre los 15 y los 70 años. Practican 2 veces a la semana y van hasta la iglesia, muchos de ellos caminando. Hombres, hay 20 hombres dentro del coro. En ese momento habían 15. El mayor tenía como 65 años y lo veía cantando. Y para hacer la obra de Dios hay que dejar de hacer la obra del mundo y ser tan narcisistas, hedonistas, avariciosos, codiciosos. Recuerden, es un breve tiempo, la vida. Salmo 139, versículos 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y esta semana yo meditaba eso. Señor, yo no te puedo engañar a ti. Tú quieres que aprenda algo yo. ¿Por qué poner los ojos en las personas que me hacen el mal? Para decir esos malos, esos bandidos. No, Señor, obra en ellos. Si los puedes llamar al arrepentimiento, salvarlos, perdonarlos. Pero Señor, yo necesito aprender lo que tú me quieres enseñar. Conclusión es humildad, sencillez, mansedumbre. ¿Y saben cómo llegué a esa conclusión? 841 videos de prédicas de más de 10 años desaparecieron. Yo decía, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con plata, tiene que ver con honor. El Facebook que cerré tiene 5,500 seguidores. No es mucho para los que tienen 100,000, 1,000,000, es verdad. Pero para un pastorcito de una iglesia escondida en Usaquén, eso es mucho. Yo le diría, Señor, si tengo que comenzar de nuevo, comenzaré. Lo importante no es Juan José, es tu gloria. Lo importante no es sus vidas, queridos hermanos. Es el reino de Dios, es su Señor, es su Salvador, es Jesús. Y Pablo lo entendió, Pablo lo comprendió, Pablo dio su vida. Y tenemos 13 cartas, porque Pablo estuvo en la cárcel. El evangelio no es pare de sufrir, es sufra por Cristo.
y siga a Cristo a pesar del sufrimiento. Y los animo, abran las escrituras, Salmo 15. Y quisiera terminar, pero el cansancio no me deja. Porque se ríen, es verdad. Donde yo termine me duermo, porque llevo 5 noches sin dormir. Acá está mi esposa de testigo. 2 de la mañana te están bloqueando, 2 de la mañana te están entrando, 5 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana, y yo levánteme con bata, proteja cuentas. No eran cuentas mías, cuentas de otros. Jehová pregunta aquí: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Tengo un concepto de ti apropiado, eres pecador y trata de vivir en justicia. Vive en justicia. Y habla verdad en su corazón, no disfraces tus mentiras. Cuando no quieras hacer algo, di yo no quiero. No lo justifiques. Y cuando lo quieras hacer, también di yo lo quiero hacer. Y si Dios te llamó, te envió, también se hará. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Qué dice el salmista? En ti he confiado. Él cree, conoce y confía, no cambia. No cambia en sus decisiones, no cambia en sus juramentos, no cambia en sus votos, no cambia en su llamado. Y cada uno de nosotros fuimos llamados a ser soldados de Cristo. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay nada bueno que ustedes puedan hacer si se alejan de Dios. No hay nada bueno que puedan hacer si se alejan de la iglesia. No hay nada bueno que puedan hacer si se alejan de leer y orar. No hay nada bueno. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseñas mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso significa servir a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. Si eres creyente, no quebrantarás la ley, no quebrantarás el templo, y tampoco quebrantarás las cosas afuera en el mundo. Hoy quiero convencerles, mis amados hermanos, que es Dios a quien damos cuentas. Él es el que juzga. O vivimos dentro del reino de Dios o estamos afuera. Todo lo que hacemos tiene recompensa. ¿Sí me escuchan? Todo. Tú puedes hacer cosas en secreto y tendrás recompensa. El que recompensa es Dios. Colosenses 3, 23, 25.
y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Qué cosas hacemos para el Señor? Ok. Acá dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. Porque acá no justificamos. Me tratan mal, es que no me escucharon, no me entendieron, no me pagan bien. Sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirven, mis hermanos? Porque si usted sirve a la iglesia Benecer, está perdido. Si sirve a Juan José, está perdido. Si sirve a su cónyuge, está perdido. Si sirve a su empleador o a sus contratantes, está perdido. Sirve a Cristo, dice la palabra del Señor, y lo dice Pablo, sabiendo que está encarcelado. Lamentaciones 3, 66. Lamentaciones es un libro que habla por sí solo. Están sitiados, están muriendo de hambre por su rebeldía. Ellos nunca pensaron que les iba a pasar eso. Dales el pago, oh Jehová, según las obras de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de su corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. ¿Saben cuál es la oración de Jeremías? Queridos hermanos, es Dios quien da la recompensa. Recompensa las buenas obras, recompensa la fidelidad, recompensa, mis amados hermanos, tu compromiso, tu servicio. Él es el que recompensa, no es el pastor, no es la iglesia. ¿Quién es? Porque Él es el que nos salvó para que le sirvamos dentro de su reino. Y Dios salvó a Pablo cuando lo tumbó camino a Damasco, para que le sirva y le sea testimonio y testigo, y predicó en la cárcel 2 años. Hoy yo les quiero llamar la atención, porque estamos acá en la iglesia, para que nuestro corazón se llene de Dios, de su palabra, y salgamos convencidos que a Él le servimos. En el trabajo, en los estudios. Queridos niños, ustedes estudian es para Dios, para Cristo. ¿Qué tal usted con su boletín de notas? Cristo, mira. No mires mejor. Es para Él. Yo quiero advertirles, mis amados hermanos, que no les pase lo de estos judíos, que como veían que tenían sus ingresos asegurados, porque tenían negocios en el templo, tenían un pacto con los romanos, tú me haces pasito, yo te hago pasito. Los gobernadores llegaban como Festo a buscar la aprobación. Recuerden que Félix, ¿por qué dejó en la cárcel a Pablo? Para agradar y congraciarse con los judíos. El imperio romano, sí, claro, le tenían temor. Revisen la historia. Y ellos pensaban, no está pasando nada malo. No hay rayos del cielo, no me dan enfermedades, el trabajo va bien. Y cuando de pronto vino en el 70 y ¡pum! ¡Pah! Todo desapareció. 1 millón de judíos murieron. Y hoy puede sobrevenir una guerra a Colombia. Y puede haber violencia. Y pueden quebrar las empresas. Y tú que confías tanto en tu dinero, en tu confianza, puede que pase la desgracia que le pasaron a otros países. Muchos a salir, muchos quebrados, muchos aguantando hambre por no servir al Señor. Nuestras propias decisiones nos pueden hundir. Ezequiel 24:14, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Yo no lo digo, lo dice Dios. Es momento de ser fieles a Dios, porque Él dio su vida, dio a su Hijo, no a nuestros familiares.
no en nuestros contratantes, no en nuestro malvado corazón. 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy quiero que se animen en Cristo. Su trabajo no es en vano. Pablo lo sabía. Pablo se levantó en medio de su prisión. Recuerden que nuestro corazón es engañoso. El tentador está afuera tentándonos, usando a los miembros del reino de la oscuridad, seduciéndote, diciéndote, abandona, deserta, sí, casi diabólicamente. Porque es la única manera de traicionar a nuestro Dios. Gálatas 6, versículos 9-10, escribió Pablo, no nos cansemos. ¿De qué, Pablo? Pues de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos de la familia de la fe. Si tienes que hacer el bien, escoge a los hermanos de la fe. No, es que no los conozco. Pero claro, lo conveniente es al familiar mío, ¿no? A ese yo ayudo, porque ese me da las gracias, ese me puede devolver. Fíjense que todo tiene que ver con los tres pecados que siempre el hombre ha luchado: la fama o la vanagloria, el amor al dinero y el amor al placer. Por esos tres pecados siempre le fallamos al Señor. Quiero hacer mi voluntad. Apocalipsis 22:12. Y quédate con esto. Y yo quiero decirte, aprende a confiar en el Señor. Así el mundo te rechace, así el mundo te persiga. Confía en el Señor, sírvele. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién lo dice? Jesús, Señor, Rey, nuestro sacerdote. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Saben qué significa la palabra galardón? Hoy que te toca renunciar al mundo, Dios te dará un galardón. No todos en la eternidad seremos iguales. Los valientes, los que nos vamos a sobreponer a nuestro pecado, porque tenemos pecado. Y yo espero, si un día sale pecado de mí, digan, considérenme, anímenme, levántenme. He tratado de ser ejemplo en muchas cosas, en medio de la enfermedad, de la adversidad, de mis propias luchas, de mis propios pecados. Hace muchos años, yo confieso, me llené de ira. Muchos años, cuando recién era cristiano. Yo me acuerdo que rompí un mueble de rabia. Y yo le dije a Raquel, no quiero ir a la iglesia. Y ella me dijo, no, Juan, tienes que ir a la iglesia. Y en la iglesia, quebrantado, le decía, Señor, perdóname. Porque estaba dejando de ser un hombre violento, amargado, en ser un hombre que aprenda a perdonar, a tener paz, corazón, misericordia. Cristo dice, aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo estoy peleando mi batalla, mi guerra. Peleen la de ustedes. Eso no se pelea ni en el matrimonio ni en familia. Peleen la de ustedes. ¿Cómo Dios dirá de ti? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo dirá de ti? Fiel, buen siervo. Te dirá, este es mi hijo adoptado. Te dirá, traigo recompensa eterna para ti. O te dirá, duro de cerviz, hipócrita, al fuego eterno. El Evangelio tiene una hermosa verdad. Quien cree, conoce y confía, se abandona a los brazos de Dios. Hoy puede ser tu día, como es mi día, de creerle al Señor. O puedes resistirte. Sigue con tu vida como quieres seguir. Y la recompensa también vendrá. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar y dar gracias al Señor.
Amado Señor, buen Dios, Padre, perdona nuestros pecados. Ten misericordia una vez más de nosotros. Perdona también, Señor, a nuestros enemigos y a los que nos hacen el mal. Y ayúdanos, Señor, a ser testigos y testimonios de ti. Límpianos de nuestro pecado y seremos limpios, más blancos que la nieve. Y no olvidemos esa promesa que aquel que comenzó esa buena obra la está perfeccionando. Hoy reconocemos, Señor, que hemos hecho muchas cosas mal. Pero también, Señor, que nos aferramos a ti. Yo no puedo cambiar. Señor, cámbiame, afírmame, comprométeme. Ayúdame, Señor, a ser útil en el reino, útil en mi hogar, útil en medio de las personas con las que yo vivo, donde las que trabajo. Ayúdame a renunciar al mundo. Y de esta misma manera, cada uno de mis hermanos, porque hoy es el día en que te reconocemos y te pedimos perdón, porque sabiendo que tú todo lo sabes, seguimos pecando contra ti. Detén nuestro pie, Señor, y llévanos por el buen camino. Ayuda, Señor, a esta iglesia a ser fiel, a comprometernos para predicar el Evangelio, a invitar personas, a que nosotros podamos vivir de verdad. No a diezmarla, a traicionarla, sino a comprometernos, porque es un pedacito del cielo donde te conocemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.